Me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto. En esta noche yo te ruego que estés intercediendo allí, que estemos orando, que arranquemos orando, intercediendo por aquellos que en esta noche no se están pudiendo conectar. Yo recibí varios mensajes de personas que están pasando por dificultades y los he animado a venir a congregar, a conectarse, pero está costando mucho porque hasta su cuerpo está muy cansado. Sí. Así que vamos a estar orando, vamos a estar intercediendo en esta noche. Ya vamos a empezar con la palabra, así que vamos a tomarnos este tiempo para orar. Amén. 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 Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos entrar en un momento donde, Señor, podamos estar en tu presencia dispuestos a dejar todo de lado, Señor, toda preocupación, toda ansiedad, todo trabajo, Señor, todo estudio, toda cosa, Señor, que podamos estar haciendo en el día y en la semana, Padre, en este momento, que sea un tiempo donde podamos reposar en tu presencia. Donde sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos guíe, el que nos ministre, el que nos dé ese descanso no solo mental, sino ese descanso también físico, ese descanso emocional que necesitamos. Pero también, Señor, que ese reposo, Señor, nos llene el Espíritu para que, Señor, podamos estar llenos de tu Espíritu Santo. Señor, queremos ser personas que puedan estar guiadas por tu Espíritu Santo, que puedan estar llenas de tu Espíritu Santo, que podamos ser personas que podamos estar siendo guiadas por tu misma presencia, por tu palabra. Señor, que nuestra mirada esté enfocada en tu palabra y que nuestros caminos sean tus caminos, Señor. Señor, no permitas que nos desviemos del camino angosto. No permitas, Señor, que podamos desviar nuestros pies para otros caminos que no te pertenecen, caminos que puedan llevar a la perdición. Señor, queremos ser personas, Señor, que sean entendidos, no solo en tu palabra, sino que podamos ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo, que podamos tener el discernimiento de tu Espíritu Santo, Señor. Por eso, Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, te rogamos que vos traigas esta palabra clara a nuestra mente, traigas esta palabra clara a nuestro entendimiento, para que podamos ser transformados, Señor. Que vos puedas transformar nuestros corazones. Tu palabra dice, Señor, que vos vas a transformar ese corazón de piedra por un corazón de carne. Padre, en esta noche te rogamos que esta palabra pueda ser transformadora para nosotros. Entregamos este tiempo, Señor, te entregamos las conexiones, Padre. Todo espíritu que quiera distraer, en el nombre de Jesús lo echamos fuera. Atamos esos espíritus y los echamos fuera para poder, Señor, ser entendidos a tu palabra en esta noche. Que no haya nada que nos distraiga, Señor, en el bendito nombre de Jesús. Te entregamos este tiempo, esta hora y media, Señor, que vamos a estar concentrados en tu palabra, que no haya nada que nos distraiga. Padre, todo hambre, toda preocupación, ahora en el nombre de Jesús lo echamos fuera y te entregamos este tiempo para que vos sobres conforme a tu voluntad. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Y queremos tener este tiempo para poder meditar y reflexionar juntos en la palabra. Este tiempo, cuando empezamos a buscar de parte de Dios, obviamente que el tiempo con Dios se hace corto en muchos momentos, ¿no es cierto? Yo no sé cómo serán tus tiempos con el Señor, yo sé cómo son los míos, y esta semana específicamente, o sea, estamos a mitad de semana, pero cuando arranqué con el proceso de poder buscar de Dios, buscar su rostro, buscar la palabra, para que realmente esta palabra pueda ser una palabra de edificación, que venga coherentemente alineada
de parte de su Espíritu Santo para esta congregación, para el que se conecta en esta noche, para el que está anhelando recibir la palabra de Dios. Hay cosas que cuando uno está buscando de parte de Dios, obviamente nuestro Dios, una vez me acuerdo en una de las células allá en Belgrano, cuando arrancamos Gustavo y yo, nuestros primeros tiempos, el pastor de célula, Eduardo Malvé, amado Eduardo, que si en algún momento podés ver esta reproducción, recuerdo que agarró la Biblia y por una pregunta que alguien hizo, dijo, la Biblia es de tapa a tapa, ¿no? Él dijo, la palabra es de tapa a tapa, significa todo lo que está contenido acá, todo. No hay algo que yo pueda decir, saco, no quiero leer, no me gusta, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que espada de doble filo. Y si es espada, mis amados, es porque va penetrando y va a hacer que hagamos un discernimiento, porque discierne, dice, ¿no? Los pensamientos, los sentimientos. Y en ese momento de estar buscando del Padre, a mí obviamente me gusta estar sola, por supuesto, porque es el tiempo de estar a solas con el Padre y a veces se hace difícil más allá de los horarios que uno pueda levantarse más temprano o tener un tiempo más hacia la noche. Pero bueno, me fui ahí al parquecito que tenemos y me puse a meditar en la palabra un tiempo y realmente Dios me empezó a mostrar, así como en carteles grandes, a mí me pasan cosas que me empiezan a aparecer y a través del estudio de la palabra que yo estaba haciendo en ese momento, el Espíritu Santo me empezó a mostrar. A mí mi marido me muestra como, hace como, yo sé que vos estás entrando en clima y yo sé que vos estás entendiendo lo que yo voy a decir. A veces uno prepara, como que adereza uno la mesa, pone la vianda ahí, porque viene la palabra y a veces esta palabra por ahí de repente, ¿no? Ahí quizás pueda estar movilizándote ciertas cosas en tu corazón. Si bien la palabra que el Señor me puso, así como en un cartel gigante, es misericordia. Misericordia. Quiero que la anotes ahí en tu cuaderno, donde anotas tus cosas de todos los miércoles o los domingos, la misericordia. Pero para hablar de la misericordia de Dios, Dios me fue llevando a través de diferentes lugares de la palabra y llegué a la historia y ahí nos vamos a plantar. Segunda de Crónicas, es el libro en el Antiguo Testamento, Segunda de Crónicas 33. Vas a ir hacia el Antiguo Testamento. Esta historia de este rey está en Segunda de Crónicas 33. Y en la historia de Manasés. Y esta palabra, esta reflexión, este estudio, esta profundización de la palabra está titulada Manasés y la misericordia de Dios. Yo no sé si vos conocés la historia de Manasés. Tal vez nunca la escuchaste, tal vez alguna vez la leíste, o por ahí es la primera vez que vas a escuchar esta historia. Es una historia muy impactante. Quiero contarte que Manasés es un rey de Judá que reinó 696-640 antes de Cristo. Y él gobierna en la época del imperio asirio. Hemos hablado en otra oportunidad, ¿se acuerdan de Sennacherib? De este rey asirio bastante fuerte, lo hemos visto, ¿se acuerdan cuando empezamos a hablar acerca de cómo venían los amalecitas? Bueno, todo este tema que en su momento estuvimos viendo. Y está conectado este rey Manasés, es el hijo del rey Ezequías. El padre de Manasés, Ezequías, fue uno de los reyes más piadosos después del rey David. Vinieron después del rey David. Fue muy grande la restauración y todo lo que implementó Ezequías en ese tiempo. Está recordado en la palabra
obviamente más hacia atrás, como uno de los reyes más piadosos, cercanos al corazón de Dios. ¿Y qué pasó con su hijo Manasés? Manasés, en cambio, fue uno de los reyes más impíos y totalmente controlado por unas fuerzas del mal. La vida de este rey hasta ese momento es la peor vida que se puede tener de ejemplo, como rey. Este rey cayó en lo más bajo que un ser humano puede haber caído debido a su pecado. Pero esta caída, la caída de Manasés, no fue de la noche a la mañana. Fue tomando decisiones que lo llevaron a este camino, a este lugar de perdición. Y esta situación no solo es parte de la historia de Manasés, sino que cada uno de nosotros podemos tomar decisiones que nos pueden llevar a caer tan bajo como cayó este rey. Las derrotas siempre surgen posteriores a un suceso de situaciones, secuencias, en las cuales hemos estado actuando de acuerdo a nuestros propios criterios. Así que yo quiero que vayamos juntos al libro de Segunda de Crónicas 33. Y la palabra nos dice en el versículo 1, poniendo el contexto, dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Era uno de los reyes más jóvenes. 12 años tenía. No es el más joven, pero era uno de los más jóvenes. 12 años tenía Manasés cuando comenzó a reinar. Y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Y acá, versículo 3, el primer punto es, y ahí lo podés anotar, edificó lugares altos. Ahí empezó esta caída. Edificó lugares altos. Dice, no solamente los edificó, sino reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. Y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Esto de edificar lugares altos son esos santuarios, esos altares construidos en las cimas de las montañas. ¿Recuerdan esos árboles frondosos donde Dios muchas veces en la palabra habla de que la gente se iba ahí debajo de esos árboles frondosos a hacer sus libaciones, sus sacrificios a estos dioses, con minúscula por supuesto, a estos demonios? Y muchas veces en esos árboles se veían telas de colores que recordaban las promesas que hacían, y también por ejemplo tenían un poste de madera o una piedra puesta de pie como recordatorio, ¿no? ¿Qué nos recuerda esto de esos árboles con cintas? Cintas rojas. Cintas rojas, por ejemplo. Los cananeos, que era ese pueblo que cuando Dios le había dicho, ¿se acuerdan a Moisés? Cuando había dicho a Josué que entraran a esa tierra, que destruyeran todo lo que tenía que ver con esos pueblos, que no se acercaran a esas cosas paganas que hacían estos pueblos. Ellos creían que entre más altos llevaran, ¿no?, el sacrificio, iban a estar más cerca de ese lugar alto, de ese Dios. Y esta elevación física de los lugares altos es una simbología tentativa de parte de la gente para acercarse a Dios. Pero miren ustedes qué interesante, basado en sus propias ideas, en sus propias fuerzas, en sus propias creencias, y no en lo que Dios pedía que se hiciera. Estos lugares altos representan creencias y comportamientos que contradicen la palabra de Dios, que ha sido dada a tu vida, por ejemplo. Esa palabra que Dios te ha hablado, probablemente vos que me estás escuchando y que ya conocías de parte de Dios mucho antes. Dios te ha dado palabra, y que probablemente estos lugares altos que se están construyendo
son totalmente contrarios a lo que Dios ha establecido para tu vida a través de la palabra. Estos lugares altos son fortalezas que se van creando en nuestros corazones, que creemos que estamos buscando a Dios, que estamos llegando a Dios, pero no es de la manera en la que Dios pide, sino es a través de una desobediencia. Es querer buscar el cumplir el propósito de Dios para tu vida a tu manera, como vos querés, cuando vos querés y cuando de la manera en que vos querés o en donde vos querés, no en base a lo que Dios quiere. Y esto es una de las cosas que pasaban. Los israelitas pensaban que sus actos, ¿sí?, estaban haciendo agradables a Dios, que cuando hacían sacrificios y de este tipo de libaciones estaban agradando a Dios, pero en realidad eran desagradables porque estas maneras de entregar esas ofrendas a Dios no hacían que ganaran su bendición, sino que hacía justamente todo lo contrario a lo que Dios les había pedido que hicieran. Esa ofrenda no era grata delante de Dios. Muchas veces pensamos que hacemos cosas para el Señor y que estamos haciendo de una manera agradable, pero nuestra vida no es como dicen Romanos, recuerdan 12:1, es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Porque hay muchas cosas que nos empiezan a llamar la atención y de repente empezamos a perder el enfoque cuando nos distraemos siguiendo caminos que aparentemente parecen buenos, pero que no conducen a ninguna parte. No solamente significa que estás entrando en caminos de perdición, sino que entrando en caminos que para vos, en tu propia opinión, son buenos, no te van a conducir a ninguna parte. Y vamos a perder de vista lo que a Dios realmente le interesa y lo que quiere para nuestras vidas. Segundo punto, versículo, y ahí vemos en este versículo 4 también, incluye aceptar ídolos en su vida. Aceptar ídolos en su vida. Crea altares. Dice que él edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Él edifica altares para el ejército de los cielos. ¿Qué significa esto? Seguido a esto dice en el versículo 6, y pasó sus hijos. Esto es tremendo, mis amados. Yo no me quería detener en el tema de qué significa pasar a los hijos por el fuego. Pero pasar a nuestros hijos por el fuego no es solamente consagrarlos. ¿Qué significa esto? Que estos dioses paganos, imagínense él, un rey que conocía de la palabra de Dios, que fue criado por un padre tan piadoso como el rey Ezequías, que conocía la palabra de Dios, estaba haciendo pasar a sus hijos por el fuego. Era entregar a sus hijos directamente a Satanás, porque esos ídolos, todo eso disfrazado de Astarte, de ejército de los cielos, no es nada más ni nada menos que la adoración a Satanás. Pasar nuestros hijos por el fuego significa muchas veces hacer ojos cerrados ante ciertas cosas que hacen nuestros hijos. Qué bueno que es cuando nosotros como padres estamos alertas, cuando estamos mirando lo que están haciendo nuestros hijos, cuando nuestros ojos están atentos, no perdemos de vista. Esto no significa el control, significa estar atentos, tener una visión clara. Ezequías hizo pasar sus hijos por el fuego. Esto significaba matarlo, entregarlo en sacrificio, tal vez un bebé recién nacido. Es tremendo, pero si ustedes buscan, si alguno de ustedes se pone a mirar qué es pasar los hijos por el fuego, van a encontrar muchas cosas tremendas. Entregó a su hijo a Satanás. Eso hizo a Ezequías. Y no solamente eso, sino dice que observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Tremendo. Era cada vez
se iba atando más y más. Él iba haciendo estatuas, iba haciendo imágenes. Pero ¿cuántos de nosotros de repente no es poner un altar en nuestra casa, pero sí es poner nuestra confianza en nosotros mismos, idolatrarnos a nosotros, creer que nosotros podemos hacer las cosas de la manera sin consultar a Dios, sin tener en cuenta a Dios en nuestros planes, en nuestros pensamientos? Simplemente somos nosotros mismos nuestros ídolos, nuestros talentos, nuestras capacidades, como si todo dependiera de nosotros, como si dependiera nuestro bienestar, de nuestra capacidad, de nuestro talento, de nuestro dinero, de nuestros recursos, de nuestras profesiones, de nuestras casas. Eso es poner la confianza en un ídolo. Un ídolo puede ser cualquier obstáculo en nuestro corazón que ponga trabas a nuestra intimidad con el Señor. Un ídolo limita poder, autoridad y la unción de Dios en nuestra vida. No se puede coexistir pacíficamente con un enemigo que está empeñado en destruirnos, mis amados. Pueden tener comunión la luz y las tinieblas, dice la palabra allí en Corintios. Belial, poner sacrificio a los ídolos y además a nuestro Señor. Pueden coexistir esas dos cosas. Podemos dormir al lado del enemigo sin pensar que el enemigo viene y nos va a destruir. Es esto de dormir con el enemigo. Vamos a vivir pacíficamente con aquel que quiere destruir nuestras almas, a nuestros hijos, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra salud. Manasés practicó repugnantes ceremonias. Revivió la práctica de ceremonias repugnantes que hacían las naciones anteriores por las cuales habían sido expulsados. Esto incluía la inmoralidad sexual, incluía la prostitución. Hay muchas cosas que nosotros tenemos en nuestro entorno que coexisten con estos parámetros, mis amados. No es necesario ir y consultar a un adivino, simplemente es, yo estaba mirando, estudiando un poco acerca de los videojuegos y hay cosas tremendas que coexisten en el mundo del anime, en el mundo del Pokémon, de los dibujos animados para niños. Hay pactos satánicos que se han hecho. No podemos desconocer estas cosas. Hoy a la mañana hablábamos y una hermana nos traía luz sobre un juego que hablaba sobre la infidelidad, sobre el engaño, traiciones, cosas tremendas. Ver cosas en la televisión, cosas en las series. Yo entiendo que hay momentos donde vos decís, bueno, me quiero distraer, me tomo un recreo, bueno, estoy cansada, no quiero pensar mucho, entonces engancho una cosita liviana, me entretengo, mis amados. Y lo decimos con autoridad porque nosotros hemos pasado por esos procesos. Esas cosas que Ezequías empezó a hacer eran construir altares que ya habían sido destruidos por su padre. Es como decir, él arruinó todo lo bueno que ya antes habían hecho. Levantó todo lo que ya había sido destruido y además creó nuevos altares para nuevos dioses. Él se postraba delante de los astros del cielo. Era como decir, yo voy a leer el horóscopo. Es como si vos, conociendo a nuestro Señor, al Espíritu Santo, dijeras, a ver qué me depara el destino, a ver qué dice el horóscopo, a ver qué dice el signo, a ver cómo me va por el signo, a ver qué me puede decir las cartas, las constelaciones, los astros que son creados por Dios. ¿Cómo vamos a poner la confianza en una estrella, en una creación de Dios y no en el Dios de la creación? Él empezó a consultar y en lugar de que hiciera lo que Dios había pedido que hiciera, que habitaría en lugares espaciosos,
Él llegó inclusive en el lugar santísimo, en lo más puro, a construir altares para estos dioses paganos. Y como les decía, sacrificó en el fuego a sus hijos. Practicó la magia, la hechicería, la adivinación. Consultó a los espíritus de los muertos, a los espiritistas, adivinos y encantadores. Y todo esto era continuo. Era continuo, era un ciclo. Entraba y salía, entraba y salía. En el versículo entre el 5 y el 9, fíjense que especialmente en el 7, dice, además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios. Una imagen fundida en la casa de Dios. De la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. El corazón se me constriñe pensando que nuestra casa hoy es nuestro cuerpo, donde Él dice, yo habitaré para siempre ahí. El Espíritu Santo habita en tu cuerpo, es la casa del Espíritu. Y era como decir, yo pongo adentro de mi casa un ídolo, pongo adentro de mi casa una imagen pagana y le levanto adoración y me postro delante de Él, adentro de mi corazón. Y dice, versículo 8, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres. A condición, esto estamos hablando en el Antiguo Testamento, mis amados, de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado. Pero, ¿a qué nos recuerda esta palabra? Guarden y hagan todas las cosas que yo los he mandado. Toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Esta era la ley de Moisés. Pero Manasés, pues, dice el versículo 9, hizo extraviarse no solamente a él. Él era el rey, era el líder de esa nación. Era la influencia de ese pueblo. El líder a quien estaban mirando hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Manasés no solo se aparta a él de Dios, sino que hace que la nación entera se aparte de Dios. Miren, tremenda influencia. Y llega a tener el calificativo de que no simplemente hace esto, sino que llegó a un nivel tal que echó a los israelitas a la perdición. Manasés motivó a otros a hacer lo malo. Miren, y cuando vamos cuesta abajo, no solo estamos nosotros afectándonos, sino que hay terceros. ¿Quién convive con vos? ¿Quién está a tu lado? ¿De quién sos influencia? ¿A quién estás liderando? Muchos hijos suyos murieron cuando se sacrificó esos hijos a los dioses. Puede ser que en este día, hoy por día, no es tan usual esa práctica, pero ¿cuántas veces nuestros hijos están siendo sacrificados por malas decisiones que nosotros hemos tomado? ¿Cuántos a nuestro alrededor están siendo afectados porque simplemente nosotros no quisimos escuchar? Ninguna caída es de la noche a la mañana. Siempre se van dando sucesos previos en donde el individuo, en donde vos y yo, muchas veces no nos estamos dando cuenta que la caída va a ser inminente. Pero Dios, nuestro Dios precioso, siempre advierte a sus hijos. Siempre es un padre que advierte a sus hijos de los errores, ya sea a través de la palabra de Dios
a través de los hermanos, a través de, por supuesto, del Espíritu Santo que empieza a poner en tu corazón una inquietud. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos a aprender a escuchar, pues, que estas caídas traen muchos efectos. ¿Y cuáles son esos efectos? Vamos a verlos. Pongan ahí, efectos de la caída. La palabra de Dios, cuando llega a nuestra vida, lo hace para que nos ajustemos a su voluntad. Para eso viene la palabra. La palabra de Dios es soltada para que vos te alinees a la palabra. Si en esta noche vos estás escuchando por primera vez la palabra de Dios, hermano, hermana, amigo, alíñate a la palabra de Dios. Porque son advertencias que está enviando el Señor. Es para que nos ajustemos a su voluntad. Tanto desorden en la vida de Israel, había tanto desorden que Dios toma a bien a convocarles al arrepentimiento. Y ahí es donde viene la misericordia de Dios. Pero miren que Él dice que Él es lento para la ira. Lento para la ira, pero pronto es misericordia. Y Él es lento para la ira porque no es la ira de Dios la que obra en primer lugar. Y en toda la palabra vos tenés que ver que no es la ira de Dios lo que obra, mi amado. Porque Él quiere que la palabra llegue, que su palabra, el espíritu de la palabra y la palabra haga convertir el corazón. Por esto no despreciemos la palabra porque es la oportunidad que tenemos para acercarnos a Él. La palabra no es solo un discurso, no es una lecturita, no son palabritas escritas en un papel, en una historia vieja. La palabra de Dios es la vida de Dios que te va a dar ese aliento, que te va a llenar de vigor tus huesos, que va a llenar tu vida de salud emocional, que va a darte ese aliento que estás necesitando, ese soplo de vida, el soplo del Espíritu, para poder tomar decisiones basadas en la palabra. Es el corazón de Dios la palabra, para que nosotros nos entreguemos finalmente en sus brazos. Son las puertas abiertas para que tengamos acceso a Él, porque ya hemos pasado por la cruz. Sacrificio de Cristo en nuestras vidas. ¿Qué pasa cuando viene la caída, mis amados? Lo primero que pasa es que se pierde la cobertura de Dios. Lo segundo que pasa es que atrae atadura a nuestra vida. Y lo tercero que pasa es que activa la corrección de Dios. Tremendo esto. Cuando activa la corrección de nuestro Padre. Ahora, la corrección de nuestro Padre tiene muchas formas. Y en la palabra siempre nos dice que, bueno, cuando nos disciplinan, medio qué, ¿no? Me preguntaban mis amados hermanos preciosos que están ahí en su tema de ser padres primerizos, decía, ¿cómo hacías? ¿Le pegabas? Porque en un momento nuestro pequeño Benja se estaba portando un poco mal y el papá le dijo en la mesa, le dijo, a la 1. Él sabe que es a la 1 y se va. Hacer lo que tiene que hacer, obedecer. Entonces ella decía, de un momento al escucharlo dice, pero ¿qué pasa si a la tercera? Bueno, nunca llegamos a la tercera con Benja. ¿Qué pasa cuando se llega a la tercera, mis amados? La disciplina de Dios es esa corrección. Pero acá viene la parte preciosa, esa buena noticia. En esta historia, ¿cómo nos levantamos? ¿Cómo nos levanta el Señor de esas caídas? Y vamos al versículo 10. Dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual, Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron
a Babilonia. Versículo 12. Mas luego que fue puesto en angustias, decía ahí, puesto en angustias, oró a Jehová, su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado, a él fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés reconoció que Jehová era su Dios. Tremenda misericordia de Dios, tremenda historia de misericordia de un padre que ama, de un padre que escucha. Al orar, Dios perdona. Pero nosotros tenemos que realizar cambios en nuestra vida que nos lleven al orden de Dios. La restauración no es instantánea, sino que es nuestra vida sometida a un proceso de restauración. Mis amados, es más fácil derribar que construir. Se puede destruir en un minuto lo que años se tardó en construir. Y muchos saben de qué estoy hablando. Es sorprendente que luego que él estuvo en angustias, la misericordia de Dios. Porque alguien semejante currículum de pecados, yo igual no tendría nada que decir. Porque si yo me tuviese que acordar de dónde estaba yo, otra que Manasés. Pero ahí en ese lugar, él no fue alcanzado por la ira de Dios. Porque Dios envió su palabra, envió su corrección. Lamentablemente el pueblo de Israel no escuchó, aunque se habían convertido en lo que a Dios le desagradaba. Dios le da la palabra y no le obedece. Pero cuando la palabra de Dios, y en esta noche la palabra de Dios te está hablando, ay mi amado, si la palabra de Dios te está hablando en esta noche, Dios quiere que esta palabra penetre en tu corazón, porque es una oportunidad a la que Dios quiere llamarte al arrepentimiento, quiere llamarte hacia Él, que corras a sus brazos pero en plenitud, que puedas volverte hacia Él y encontrarte con ese amor profundo. Porque Dios no es un Dios que ante nuestro pecado se levanta con la espada. ¡Qué es hermoso esto! Yo pensaba en Jesús, cuando le trajeron y le tiraron enfrente a la mujer adúltera, cuando se la tiraron y estaban todos ahí queriendo apedrearla. Y Él estaba tranquilo. Él en ningún momento sacó una espada, la espada física, a querer ahí condenarla, ajusticiarla, decirle que estuvo mal, que hizo todo mal. No, ese no es el corazón de Dios, no es el corazón de Jesús. Él no se levanta con una espada a cortarnos, sobre todo porque ahí había un corazón humillado, un corazón contrito, un corazón arrepentido, un corazón que puesto en angustias en algún momento no estaba endurecido completamente su corazón, se habrá acordado de su papá, se habrá acordado del amor que Dios tenía para con Ezequías, de lo que él seguramente vivió porque lo llevó hasta ser rey. Y ahí conoció al Dios, a su Dios. Era el Dios de sus padres, pero ahora era su Dios. Y ahí en ese lugar, el corazón de Dios, él se sentía desamparado, estaba solo. Ya no estaba la diosa Astarte, no estaba el ejército de los cielos, no estaban los Baales, no había nadie. No estaban los astrólogos, no estaban los adivinos, no vino ninguno de los espiritistas a buscarlo al calabozo. Él estaba solo, estaba desamparado, ya no tenía esperanza.
Pero allí, en ese lugar, con grillos, dice la palabra, con grillos se lo llevaron preso, cautivo, el rey Manasés. Estaba ahí, en ese lugar, Dios lo escucha. Porque Dios siempre escucha, sin importar en qué lugar te encuentres. No importa, Dios escucha. En el calabozo no estaba nadie, ni sus amigos. Seguramente esos amigos de ese entorno, porque yo pensaba, 12 años tenía este rey. Y obviamente, probablemente, no sé, el padre ya había fallecido y estaría la madre. No hablan nada de la madre, no sabemos cómo era esta mamá. Tampoco sabemos sus consejeros, quién lo aconsejaba. Tampoco sabemos cuáles eran sus amigos. Pero en ese calabozo, en ese momento, no había nadie. No estaban sus amigos, no había nada. Ni los altares, ni ese conocimiento que había adquirido. Pero allí estaba su Dios. El Dios de la palabra, el Dios de Israel, el Dios vivo, maravilloso, lleno de compasión. Él estaba desesperado ahí, pero Dios en ese lugar trató con él como trata con vos, como trata conmigo, de ciertas maneras. No sé cómo estás vos esta noche. Cada domingo, cada miércoles que nos encontramos decimos, no sé cómo estás vos, porque no sabemos, mis amados. En este tiempo un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Todo puede cambiar, ¿no es cierto? Todo puede cambiar. Entonces no sé cómo estás hoy. Pero ahí en ese lugar, en esta manera, Dios le dio una palabra y esa palabra vino una y otra vez. No rechaces la palabra de Dios. Porque muchas veces podés estar llegando a lugares de muerte, a lugares bajos. Pero siempre que nos humillemos delante de Dios y oremos, humillaos pues bajo la poderosa mano, dice la palabra, siempre vamos a ser escuchados, porque Él se agrada de los corazones humillados, arrepentidos. Y miren, algo tiene tan hermoso Dios, y quiero dejarte también esto para que lo puedas meditar. El corazón de Dios es tan sorprendente, porque aunque lo ofendan una y otra vez, Él siempre da oportunidades para que reaccionemos. Aunque lo ofendamos, Él tiene un corazón perdonador. No se ofende. Él perdona. Pero nosotros, ¿cómo somos cuando algo nos hacen? Ni siquiera pensar lo que Manasés estaba haciendo con el Señor, con Dios. Cuando nos hacen cosas, rápidamente peleamos y en realidad nos ofendemos y no queremos perdonar. Pero Dios no puede resistirse cuando un corazón se quebranta delante de Él. Y aunque el mismísimo Satanás, que es el acusador, esté diciéndole a Dios que no nos escuche por las cosas que hemos hecho, el clamor nuestro a través del abogado que tenemos, que es Jesucristo, y humillados nosotros, Dios escucha nuestras oraciones, porque es mucha más fuerte la intercesión por nuestras vidas que las acusaciones que vienen del mismo Satanás. Gloria a Dios. Nosotros no nos metemos en problemas cuando pecamos, nosotros nos metemos en problemas cuando no podemos humillarnos, cuando no bajamos nuestro orgullo, cuando no reconocemos que estamos haciendo las cosas a nuestra manera, cuando no reconocemos que necesitamos de Dios, de su sabiduría, de la manera que Él tiene de hacer las cosas. Y mucho más ahora cuando dice la palabra que la sangre de Cristo es la que está sobre nuestras vidas, porque esa sangre representa la misericordia y la compasión de Dios. Porque como sabemos, abogado tenemos, porque la misma sangre de Cristo intercede, porque el mismo nuestro Señor es nuestro abogado, intercediendo delante del Padre. Y el Espíritu también gime, intercediendo. Pero nosotros tenemos que ponernos de acuerdo
y pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Porque a veces podemos estar atravesando situaciones muy difíciles y no queremos decirle ni siquiera pedirle a Dios que nos ayude. Queremos resolverlo a nuestra manera, de nuestra forma. Número 6. ¿Cómo se activa y comienza el proceso de restauración en tu vida? Miren que la palabra restauración es arreglar los desperfectos de una obra. Es la modificación de una cosa para ponerla en el estado o la estimación que antes tenía. Dios restauró a Manasés. Tremendo. Dios puede estar restaurando tu vida, tu familia en esta hora en el nombre de Jesús. Porque ahí este rey era rebelde, pero no era ignorante. No era ignorante. La influencia de su padre al final tuvo su impacto, aunque se detuvo por su rebelión, sí. Dios nos perdona, pero es nuestra responsabilidad ordenar el desorden que hicimos en nuestra vida, mis amados. Miren, versículo 14, que muestra que Manasés realmente empezó a activar y a procesar esa restauración, que hubo un fruto digno de arrepentimiento. Dice que después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gihón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. ¿Qué significa esto? Miren, él puso capitanes, ¿no es cierto?, del ejército, y buscando una semejanza, tiene que ver con esos hombres, esas mujeres de Dios que están guiando el proceso tuyo de restauración. Nosotros no podemos decir, bueno, es mi tema con Dios y yo me estoy moviendo solito con Él y ya. No, mis amados, estamos puestos en un cuerpo, somos la iglesia. Y Dios siempre dispone al cuerpo para tu edificación. No pases ese proceso. Si ya estás empezando, si se está activando en vos la restauración, si en esta misma noche estás entendiendo de parte de Dios, acércate, hombres y mujeres de Dios. Ustedes saben que nosotros como congregación hacemos talleres, reuniones de oración, los WhatsApp están abiertos. No pases ese proceso solo, sola, no. Es necesario ser guiado en ese proceso de restauración. Porque hay muchas cosas que perdonar, hay muchas cosas que sanar, hay cosas que seguramente Dios te va a mostrar. El Espíritu Santo empieza esa obra de restauración, pero solos no podemos. Tenemos que buscar personas idóneas, entendidas, con un corazón de misericordia para poder guiar ese proceso de restauración. Ten en cuenta que no sean solamente hombres y mujeres de Dios, sino también que su testimonio demuestre un cambio. Mucho se habla, mis amados, en este tiempo de muchas cosas, pero ahí es donde está, ¿no? Dice, en el campo se ven los... Hay que estar viendo testimonio, proceso, vida procesada. La vida procesada es la vida que atravesó el virus y avanzó y confió y sobrellevó a través de las fuerzas del Espíritu Santo. No el que no cayó, no el que nunca pasó nada, no, el que se levantó en el poder del Espíritu Santo y que fue guiado en ese proceso de restauración. Ahí es donde vos tenés que mirar. Ah, gloria a Dios. Esa vida tiene un testimonio. No que es perfecto, sus hijos perfectos, la mujer perfecta, el marido perfecto. Bueno, no. Entonces, por lo menos acá no vengan a buscar esto. Porque nosotros hemos sido procesados en la restauración. Somos una iglesia que sus pastores
principalmente han sido restaurados en el poder del Espíritu Santo. Porque tuvimos vidas que Satanás estuvo llevando a la destrucción, pero por la gloria de Dios y la misericordia de Dios, pudimos clamar a Él y Él nos oyó. Y cada día, estamos pidiendo su misericordia sobre nuestras vidas. Las murallas de nuestras vidas serán construidas nuevamente. Amén. En el nombre de Jesús, las murallas de tu vida serán reconstruidas nuevamente. Y te vas a fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Y vas a poder vencer cualquier ataque que vengan tirando en contra tuya. Porque más poderoso es el que está en vos que el que viene en contra tuya. Gloria a Dios. El proceso de restauración es fuerte. Hay que bancársela, mis amados. No es cualquier cosa, ¿eh? Si vas a entrar en un proceso de restauración o estás en un proceso de restauración, ceñite bien los lomos. Esto es para valientes. Manasés. Wow, que la pasó, ¿eh? Imagínense cómo esas huestes espirituales de la maldad, después de que vieron que se los fue, porque lo tenían ahí para hacer y deshacer. Porque cuando vos le prestás tu vida al diablo, hace lo que quiere con vos. Te usa para llevar a todos, a las cartas, al tarot, a una cosa, a otra. Pero cuando te arrepentís y venís al Dios vivo, a los pies de Cristo, claramente estás poniendo freno y Satanás ya no puede tocar tu vida. Pero no creas que esas huestes espirituales no están batallando en tus pensamientos. No creas que entonces las tentaciones no van a venir. No, mi amado. Nosotros tenemos que ser soldados entendidos en la batalla. Pero saber que las murallas de tu vida están siendo construidas nuevamente, fortalecidos en Dios y en el poder de su fuerza. Nuestro Dios en este tiempo nos está permitiendo vivir tiempos para vernos bien las caras, para bien ver el miedo de frente y decirle: miedo, no te tengo miedo, en el nombre de Jesús te vas. Para que no haya intimidación. Ay, mis amados, si fueran entendidos en estas cosas, pero yo sé en el nombre de Jesús que vos estás recibiendo la palabra, que hay un fuego del Espíritu que está tocando tu corazón. Este proceso lleva tiempo, ¿sí? No te impacientes, no te impacientes. Si estás luchando con cosas, bueno, llévalas a los pies, no en tus fuerzas, de Cristo. Y dile: Señor, estoy en esto, Padre. Necesito ser lleno del poder de tu fuerza, porque yo perdonar no puedo en mí. En mí no puedo amar a aquel que me está lastimando, Padre, pero en el nombre de Jesús quiero perdonarlo para ser libre, para no estar atado, cautivo. Y Dios es presto, es rápido. Él siempre nos va a dar la oportunidad de un nuevo comienzo, inclusive justamente cuando es necesario. Manasés lo tuvo en su vida y tú también tienes esta opción. No dejes lugares altos en tu vida. No dejes lugares altos en tu vida. Porque el pueblo de Israel siguió sacrificando cosas en lugares altos. Aunque lo hacía para Jehová, dice, su Dios. Muchas veces queremos hacer cosas con cosas que hablan de Dios, pero Él no nos ha mandado a hacer esas cosas como nosotros queremos, de la manera que queremos y donde queremos. No, siempre tiene que ser a la manera de Dios, porque todo lo que no viene de Dios no va a prosperar, mis amados, no va a ser eterno. No edifiques cosas que no van a ser eternas. No pongas tu vida, tu tiempo, tus recursos en lo que se va a ir con el hollín, con el orín, que se va a corromper. No, en lo que va a permanecer para siempre, en lo eterno.
En la vida, los holocaustos de nuestros talentos, de nuestros dones, de nuestro dinero, de nuestra influencia no debe ser gastado en cualquier lugar. No, no. Dios quiere que uses tus dones y tus talentos en un lugar. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dio? ¿En dónde lo estás gastando? ¿En dónde lo estás derramando? ¿En dónde estás haciendo sacrificios, holocaustos? Deben ser usados en el lugar en donde Dios dice que los uses. En donde Él eligió para que puedas crecer. Pues esa es la voluntad de Dios. Que vos te establezcas firme, raíces profundas y crezcas como un árbol bien plantado. Para que cuando sea frondoso ese árbol, dé fruto y sus hojas, dice la palabra, no caen. Va a ser para las naciones medicina, deleite para el Padre. Así que para concluir, la misericordia de Dios alimenta la compasión. Esa misericordia de Dios está dando destellos prometedores de luz en este mundo tan oscuro. El mundo de Manasés en un momento se convirtió en un mundo tan oscuro, pero ahí vino la misericordia de Dios, ese perdón para poder seguir adelante, esa empatía, porque la misericordia elige no sentirse ofendida y con compasión ve un corazón herido a través de las palabras hirientes. Mucho cuidado, guarda tu corazón y empatiza con la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios refleja la cruz de Cristo. Es un reflejo directo de su amor para nosotros. La misericordia, la gracia y la misericordia es una extensión y una expresión de amor. Es un acto de bondad, de compasión, de favor inmerecido. La misericordia es una característica única del Dios vivo, del Dios verdadero. Solamente Dios verdadero tiene misericordia. El amor constante del Señor nunca cesa. Sus misericordias nunca llegan a su fin. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad, dice la palabra en Lamentaciones 3, 22, 23. Él sabe que nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada. No había nada antes de que pudiéramos hacer para ganarnos el camino hacia su presencia. Él hizo un camino a través de la crucifixión de Cristo, derrotando la muerte. Jesús fue el que abrió el acceso a Dios, al Padre, para nosotros, para vos. Y es a través de la oración, de su palabra y del Espíritu Santo que viven en nosotros. Si vos sos hijo de Dios, vos sos templo del Dios vivo. Él habita en vos. Todo lo que haces vos, lo está haciendo ahí el Espíritu Santo con vos. Porque Él no está en otro lado. Él está en vos y con vos. La misericordia es el regalo de Dios para un corazón arrepentido. Y lo que más quiero decirles, y es lo que Dios me mostraba, hay un salmo que si quieres anotarlo ahí, léelo, no lo voy a poder leer porque es enormemente largo, pero es el Salmo 107. Y lo que dice el Salmo es: porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, porque tú eres bueno. Porque tú, Señor, perdonas y eres bueno. Porque abunda tu amor para todos los que te llaman. Porque debido a su gran misericordia y a su gran amor, nos hizo vivir con Cristo. Incluso cuando estábamos muertos en transgresiones, y es por gracia que hemos sido salvos.
Que en esta noche la misericordia de Dios nos alcance. Que en esta noche la misericordia de Dios nos llene. Que si tienes un enemigo, porque vos me decís, no puede ser que tenga enemigos. Sí, hay gente que está enemistada. Mira, la palabra de Dios dice, ama con el que estás enemistado. Hazle el bien y préstale sin esperar que te devuelvan nada. Entonces tu recompensa será grande y serás un hijo del Altísimo, dice la palabra, porque Dios es amable con los ingratos y malvados. Sé misericordioso como tu Padre es misericordioso. Saben, hay muchos beneficios en la misericordia. La paz, el amor y la alegría están con una persona que tiene la misericordia de Dios. Porque nunca podemos hacer estas cosas si no tuviésemos al Espíritu Santo. Eso no es natural en el ser humano y lo sabemos. En Cristo, la verdad y la misericordia se encuentran. Las personas que estamos centradas en Cristo Jesús, vemos el mundo a través de sus ojos, de su perspectiva. Y su amor fluye de nuestros corazones. Y somos misericordiosos con los demás. Nuestro corazón se llena de alegría cuando llevamos misericordia al otro, porque entonces sometemos nuestras vidas a sus caminos y elegimos reconocer la paz, elegimos hacer la paz, elegimos la paz en nuestro corazón, no porque estemos de acuerdo con lo que piensen, sino porque elegimos amarlos, porque elegimos poner la misericordia. Pero sin Cristo es imposible. Gracias a Dios que nosotros tenemos esas misericordias que se renuevan cada mañana. Porque tú, Jehová, eres lento para enojarte y abunda en vos tu amor y tu fidelidad. Ven, acude a mí, dice el salmista, y ten piedad de mí. Muestra tu fuerza en nombre de tu siervo. Sálvame, porque yo te sirvo, le decía David. Esa misericordia es la piedra angular característica de Dios. Y se repite muchas veces en la Biblia. Así que en esta noche, delante de la presencia de Dios, vamos a poner una alabanza. Y quiero decirte que prepares tu corazón. Que prepares tu corazón, porque muchas veces nosotros no queremos reconocer cómo estamos. Y no queremos ver cómo nos vamos deslizando poco a poco. Así que en esta noche, ¿qué te parece? Si vamos a tomarnos un minutito ahí para preparar una alabanza que el Espíritu Santo puso en el corazón de una hermana en esta noche. Y creo que tiene que ver justamente con aquellas cosas que Dios, nuestro Padre Celestial, hoy quiere decirnos. Así que yo quiero que podamos tomarnos este minutito y decir: Padre Santo, mi casa se iluminó, que tu casa, Padre, tu casa, tu preciosa casa, hablaste a mi corazón, tu amor me dio dirección, Señor, en esta noche. camino al amparo de tu luz. Esta noche que nuestra casa se llene de tu luz. En tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Gracias, Señor. En tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sana
tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Oh, tú mi buen pastor, Llena tu casa de tu tú luz, cuidas de mí en medio de la tempestad. Oh Jesús, Misericordia y tu gracia, Jesús. Nos visites, Dios, en esta noche. en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, cuidarás mis pasos, guiarás. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú vives en mí. Oh, en tu presencia, Señor, encuentro mi paz. En medio de toda situación, tú eres mi pastor. En ti estoy segura, Dios. En ti estoy segura, Dios. Santo, precioso, solo tú eres digno. Gracias, Jesús, en esta noche. Gracias. Gracias porque tu presencia, Señor, se manifiesta en nuestras vidas, Padre. Gracias porque en esta noche podemos reconocer, Señor, que tu gracia nos visita, tu misericordia una vez más, Dios. Porque, Señor, esta mañana se renovó para cada uno de nosotros tus misericordias, Señor. Porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor, en esta noche yo te ruego por cada hermano, por cada hermana, por cada amigo, por cada amiga que en esta hora está conectado, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, tú conoces cada hogar, tú conoces cada corazón, tú conoces cada dolencia en los cuerpos, Dios. En las almas, Dios, en el espíritu. Señor, en esta hora yo te ruego por aquellos especialmente que estaban deslizándose, Señor. Que en esta noche, Señor, tu palabra que ha sido viva, Espíritu Santo, que ha sido confrontativa, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, que, Señor, esos corazones que han dicho, sí, Padre, yo necesito de vos, necesito entrar en un proceso de restauración. Preciso tu fuerza, preciso en esta hora de ti. Padre, en esta noche, aquellos que han clamado en sus angustias, que han dicho, no puedo más de esta manera, Señor.
con esa visitación de tu Espíritu Santo allí en ese hogar, allí donde hay escasez, donde hay necesidad, donde hay dolencia, donde hay opresión, donde hay enemistad, Padre, en el nombre de Jesús. Allí, Señor, que tu presencia se manifieste en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre, Señor, tú no tienes, Señor, ahora tu palabra, Señor, es enviada, Señor. Tú eres el Dios de los imposibles en esta noche, allí donde hay un corazón que esté arrepentido, Dios. Señor, Espíritu Santo, oramos, Señor, intercedemos por estas vidas, Dios. Intercedemos por aquel que necesita, Señor, y requiere ese milagro, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Tú eres el Dios de los imposibles, Dios, tu gracia, tu favor, tu verdad. Espíritu Santo de Dios, toca, Señor, ministra, trae convicción, Señor, para alinear, para ordenar, para levantar, Señor, el altar correcto, Dios, para quitar todo altar falso en el nombre de Jesús. Ahora, Espíritu Santo, trae convicción allí donde se está levantando toda altivez en las mentes, todo argumento en contra de tu palabra, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Todo aquello que dice, yo no puedo controlar esto, yo no puedo contra esto, en el nombre de Cristo Jesús, a ti te digo, el Espíritu Santo, Dios, te da un espíritu de valor, de amor y de dominio propio. Tú no eres esclavo de Satanás, no eres esclavo del pecado, porque hubo alguien que compró tu vida con la sangre. En el nombre de Jesús, tu vida está bajo la sangre del Cordero. Tu hogar, tu familia ha sido consagrada, Señor, para tus... Ay, Señor, para tu servicio, Espíritu Santo de Dios, Señor, esos aires, esas atmósferas, Señor, viciadas, todas esas atmósferas de pensamiento, todo viciado en el nombre de Cristo Jesús, Señor, limpia, Señor, Espíritu Santo, trae, Señor, un renuevo, Padre, trae fortaleza en este tiempo tan difícil, Padre, Espíritu Santo, llénanos. Llena tu casa con tu presencia, llénanos con tu gloria, llénanos de tu poder, Espíritu Santo de Dios. Ahora, Señor, aquellos que estaban cautivos, que estaban con grilletes, Señor, a causa incluso de tu corrección, Señor, allí donde estás mostrando que a causa de pecados, Señor, han sido desobedientes a tu palabra. Pero en esta hora, Espíritu Santo, tú traes ahora tu revelación de tu gracia, de tu favor, de tu misericordia, Señor. Padre Santo, en esta noche, Dios, trae libertad, Señor, de toda dolencia física en los cuerpos, Espíritu Santo. Unge, Señor, unge cada cuerpo. Señor, no podemos hacerlo físicamente, pero Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tú eres un Dios creativo. Oh, Padre, tú eres un Dios que acompaña, Señor, que libera, que trae esa unción poderosa, que quebranta el yugo de opresión en esos hogares, en las cabezas, Señor. Unge las cabezas con tu aceite precioso, las espaldas, Señor, allí donde hay dolencias en los músculos, en las rodillas. Espíritu Santo, estás operando allí, esperando, Señor, personas, Señor, Señor, sanadas por el poder de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Soltamos la palabra de sanidad sobre tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Soltamos ahora la palabra en el nombre de Jesús, Señor, porque tu palabra corre, Señor, y llega allí donde más se necesita, Padre. Oh, Espíritu Santo de Dios, toca, Espíritu de Dios. Oh, Señor, gracias por lo que haces. Gracias por tu misericordia, porque donde hay misericordia, donde hay el favor de Dios, Señor, es una atmósfera de bendición, de adoración. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Recibimos lo que está en esta noche para cada uno de nosotros, Señor. Lo recibimos con alegría, con gozo, Señor. Recibimos lo que tienes para nosotros en esta noche, Padre. Recibimos tus dádivas, tus dones perfectos, Señor, porque todo proviene de ti, del Padre de las luces, Señor. Todo lo que viene, toda dádiva, todo don perfecto proviene de ti, Padre. Lo esperamos, lo recibimos con fe, con alegría, Señor, sabiendo que lo estás dando,
Señor, venimos delante de tu presencia con acción de gracias en esta noche y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendecidos, llenos de la misericordia de Dios. Acuérdense, un tropezón no es caída. Lo importante es levantarse. Lo importante es levantarse, tomarse de la mano del Señor Jesús, porque Él nos pone de pie, nos vuelve a poner allá en los lugares altos, porque la misericordia del Señor se renueva día a día. Así que bendiciones en esta noche, hermanos. Y mi vida coronó. A las aguas donde